Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así: dirigiéndose a todos declaró. Esta es la nueva versión internacional. Como saben, la que tengo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, sino que el idioma un poco más actualizado que la Reina Valera, ¿no? Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Amén. Gloria a Dios. Palabra dura, fuerte, poderosa del Señor. Y ahora, 1 Corintios 1:18. Vamos a establecer sobre estos dos mensajes el compartir de esta tarde, de esta noche. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Y lo voy a leer en el NVI, luego voy a pedir a un hermano que lo lea en la Reina Valera, ¿eh? Dice 1:18. Sí, 1:18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, el poder de Dios. Oh, qué fuerte, qué fuerte. ¿Alguien lo puede leer en la Reina Valera? 1:18, por favor. Amén. Dígame. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que les salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Poder de Dios. Wow. Yo cuando estuve preparando este mensaje, leyendo, buscando, he pasado el día de hoy, un día de mucha meditación, no solamente de oración, sino un momento de meditación, y mirando mi vida, recordando y sintiéndome nuevamente lejos de Dios, sintiéndome nuevamente que la cruz hay que llevarla cada día, dice Lucas, cada día, y a veces nos acomodamos, ya somos salvos, hemos recibido, vemos milagros en nuestras vidas, el Señor nos salva muchas veces, nos provee, nos provisiona, y a veces terminamos acomodándonos con el paso del tiempo. Y el poder de Dios es para cada día. Vamos a hablar sobre la fuente del poder de Dios. Amén. ¿Y cuál es esa fuente? La cruz. No es lo mismo la cruz que la crucifixión. Vamos a primero hacer una distinción. La crucifixión es el evento, el tiempo en donde Jesús fue crucificado. Pero la cruz es mucho más amplio que todo ese tiempo del Gólgota, del maltrato, de la corona de espinas, los clavos, que cada vez que es Semana Santa y lo vemos, hay algo entre nosotros que no, y eso que es una película. Imagínense si hubiéramos estado. ¡Wow! No lo hubiéramos soportado realmente. Pero eso es el evento, la crucifixión. La cruz es algo más amplio. Empieza la cruz el día que Adán peca. Porque la preexistencia de Jesús ya la sabemos. Jesús es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Jesús estuvo desde la creación, porque es Dios. Cuando Adán pecó, yo imagino la persona de Dios, del Padre, del Hijo, también la persona del Espíritu Santo mirándose y compadeciéndose por la humanidad, porque había hecho el Señor un Edén para la humanidad. Un Edén lleno de provisión, no le faltaba nada al ser humano, todo era completo. Y había creado ese Edén para nosotros: agua, peces, animales, flores, toda la provisión, alimento, ¿no? El ser humano no necesitaba nada, era el paraíso como se le conoce. Pero Satanás, que él había sido echado del reino de los cielos por su rebeldía, no quiso darse por encima, y Satanás miró formas desde que fue echado. Cuando vio la creación del hombre, dijo: el hombre me va a reemplazar,
Entonces Satanás se fue contra el hombre, contra el ser humano, y miró formas de hacerle caer. Una y otra vez, no creo que haya sido una vez que la serpiente le haya hablado a Eva, seguramente fueron muchas veces de persuasión, mucho trabajo de persuasión, hasta que Eva cedió a esa tentación, que el pecado entró al ser humano. Amén. La carne se hizo corrompida, corruptible. A partir de ahí el ser humano nace con corrupción. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando pasó el tiempo, Dios vio que el ser humano por sus propias fuerzas no iba a poder revertir esa corrupción que Satanás había infiltrado en la vida humana. Y el Señor, cuando pensaba, yo imagino, esto es una imaginación, ¿no? El Señor pensando en el reino de los cielos, ¿cómo? Él sabía cómo derrotar a Satanás, pero él pensando quién enviar a la tierra para vencer al enemigo, para aplastarle la cabeza. Él pensaba en quién, así como eligió profetas, tuvo a rey David, Samuel, hubieron muchos, ¿no? Malaquías, el último. El Señor pensaba, ¿a quién usar? Un tiempo atrás vimos el tema de la redención, y sabemos que la redención es la compra del pecado, no la paga. Y los seres humanos necesitábamos un familiar, ahí empieza la obra de la cruz. Necesitábamos un pariente más cercano que dijera, yo pago todo. Y fue Jesús el que le había dicho, Padre, voy yo. Y redimo a la humanidad del pecado que ha metido Satanás en ella. El plan se puso en marcha y ahí empieza la obra de la cruz. Porque, hermanos, Jesús no vino para hacer milagros, que las hizo y muchos, a cada rato, constantemente. Porque Jesús tenía el poder sobrenatural y tenía la fe. Como 100% humano tenía la fe, más grande que un granito de mostaza. Y como 100% Dios tenía el poder sobrenatural. Pero Él no vino a hacer milagros. Él no vino a hacer sacar a los cojos ni a hacer ver a los ciegos. Él no vino a multiplicar los panes, no. Jesús vino a ser crucificado en la cruz. Él vino para eso. ¿Y por qué a ser crucificado? Porque Jesús tenía claro que la única manera de vencer a Satanás era siendo crucificado, porque en ese maldito madero Él se iba a llevar nuestros pecados, nuestra enfermedad, nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra concupiscencia, todo lo corruptible de nuestra vida, de nuestra naturaleza humana. Ahí, en ese madero. Y usted sabe, una persona que ya viene directamente y sabe que va a ser crucificado. El valor del 100% humano, no solamente el 100% divino. La fortaleza de caminar. Seguramente más de una vez el enemigo le ha atacado. Mientras Jesús hacía obras y hacía milagros, no dude, hermano, que una vez lo tentó en el desierto, pero no se habrá ido para siempre. El enemigo más de una vez habrá querido hacerle, pero ¿cómo vas a entregar tu vida en el madero para esta gente? Mira que hablan a tus espaldas. ¿Cuántas veces Satanás habrá querido debilitar la misión de Jesús? Porque Satanás es cobarde. Jamás se enfrenta cara a cara, jamás se enfrenta cuerpo a cuerpo. Nunca se enfrenta con su cara fea. Nunca se enfrenta dándote la contra. Satanás es astuto. Conoce la palabra más que muchos de nosotros. Satanás se conoce toda la palabra. También tiene un poder. También hace milagros, entre comillas. Por eso que hay grupos que a veces te dicen ese el típico amarre, que te traigo a la novia en 24 horas, grupos que aparentemente te dan una sanidad. En el Brasil hay una serie de, no recuerdo el nombre de esta secta, como una secta, que la gente la hace morir y resucitar en 24 horas. Van los médicos, mira, está muerto porque no hay latido corazón y tal. Eso es poder del diablo, no poder entre comillas. Y luego resucitan. Entonces, Satanás, ¿cuántas veces habrá tentado a Jesús?
durante el camino del ministerio, en esos 3 años y medio. ¿Ustedes creen que no le había dicho nada a Jesús cuando Judas le entregó? Seguro que más de una vez habrá querido tocar su humanidad. Pero ¿cómo vas a dar la vida si todos son como Judas? Igual te van a traicionar, igual te van a engañar. Seguro que Satanás habrá querido hablarle al Señor, pero el Señor fue firme hasta llegar a la cruz. En la cruz Él se llevó. Por eso es fuente de poder. Porque nosotros, si vamos a la cruz cada día, vamos con Él. Romanos 6:6, vamos a ver. Romanos 6:6. Dice así la palabra: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. ¿Lo volvemos a leer? Bueno, de una manera, léalo y no hermano. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Así es, hermanos. Entonces, Jesús se llevó todo, la vieja naturaleza. No solamente se llevó los pecados, sino toda la vieja naturaleza. Es decir, que nosotros somos criaturas nuevas de verdad, de plenitud. Si nuestra vida todavía no está reflejando esa criatura nueva, entonces porque estamos en el proceso probablemente y todavía falta, ¿no? Falta aquello que termine de hacer la obra de la cruz en cada una de nuestra vida, porque la cruz es fuente de Dios para suplirnos de toda provisión. El Señor nos suple de toda provisión cuando nosotros vamos a la cruz con Él. Amén. Y segundo, la cruz es la base de Jesucristo, con la cual derrotó a Satanás de manera permanente, para siempre. Cuando Satanás se dio cuenta y resucitó a Jesucristo, ya era muy tarde, pero ya no tuvo reacción. Ya está derrotado para siempre, de manera permanente. Satanás no tiene victoria sobre nuestra vida. Entonces no tiene victoria sobre tu enfermedad, no tiene victoria sobre tu economía, no, Señor. Satanás no tiene victoria sobre tu vida, no tiene victoria sobre tus estudios, sobre tu familia, no tiene victoria. Está derrotado. ¿En dónde? En la cruz, en la obra de la cruz. Oh, santo. Cuando yo estaba, hermanos, preparando y entendí ese mensaje, decía: Señor, oh santo, yo no quiero tener más voluntad. Gobierna tú mi voluntad. Sí, Señor. Gobierna mis emociones, gobierna mi pensamiento, mi corazón. Sí, Señor. Sí, Dios. Porque si no lo gobiernas tú, Satanás te va a derrotar. No pelee contra Satanás fuera de la cruz, hermano. La única fuente de poder es la cruz. Con la cruz, Satanás le pisamos los pies. Amén. Si la cruz no puede andar, vaya a la cruz, la obra de la cruz. Ahí está el poder, ahí está la sanidad. Cuando podemos llevar a las personas a la cruz, nosotros como siervos de Dios, como creyentes de Dios, aquellos que no conocen, les acompañamos y los llevamos con nosotros a la cruz. Nosotros nos estamos bendiciendo sus vidas porque les estamos llevando a la fuente de poder, a la fuente donde va a ser sano, donde su pobreza se va a acabar, a la fuente donde su familia va a encontrar paz, a la fuente donde su vida va a tener sentido, donde su vida va a tener paz, donde su vida va a valer, donde se va a sentir lleno. Es en la fuente de todo poder, que es la cruz de Jesús. Amén. Amén. Gálatas 3:1, vamos a ver Gálatas 3:1. ¿Quién me da Gálatas 3:1? Vamos a leerlo ahí. El Reina Valera. ¿Es uno? Sí, 3:1.
¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿O vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Digo? No, está bien. Dice, no, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice, ¿verdad? ¿Por qué le decís insensatos, Pablo, a los Gálatas? Y eso es para que nosotros no seamos como Gálatas en ese momento. Gálatas era una ciudad, ¿no? Pero había iglesia en Gálatas. La iglesia, había manifestaciones. Galacia. Efectivamente, Galacia. Y el gentilicio, Gálatas. Entonces en Galacia, donde estaban los Gálatas, la iglesia, había manifestación del poder de Dios. Había muchas personas que estaban en lenguas, se veían milagros, empezaron en el espíritu. Pero dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por qué le decía Pablo a los Gálatas eso? Los Gálatas se habían desviado de la cruz. Eso es lo que hace el enemigo. Como sabe que no nos puede derrotar, hace lo que hizo en Gálatas. Querer desviarnos de la cruz. No nos pone contra la cruz, sino que nos desvía de la cruz. ¿Qué es lo que pasó? En Galacia, donde los Gálatas comenzaron a ver hechiceros y brujos. Por eso dice, ¿quién nos fascinó? ¿Qué es fascinar? Encantar, embrujar. ¿Quién les fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos encantó? Si ustedes empezaron en el espíritu, ya no van a ir a la carne. Cuando es al revés, empiezas en la carne como todos, porque nacemos en la carne, pero vas al espíritu. Oh, Gálatas insensatos. Y eso es lo que hizo Satanás en Galacia, el que quiere hacer en su pueblo, desviarnos de la cruz. No es enfrentando a Dios, es poniendo conceptos sobre la doctrina, sobre la palabra de Dios muy parecidos, muy similares, pero que te hacen desviar de la cruz. Porque Él sabe que si te desvías de la cruz, te puede derrotar. Solo desviándote de la cruz, el enemigo puede derrotarnos. En la cruz es imposible, Él huye. Y no hablamos de la cruz de dos palos, ¿no? No hablamos de esa cruz. No hablamos de la cruz de madera que pueda alguien llevar en una solapa o en un cuello. Hablamos de la cruz de la obra. Si estamos fundamentados en esa cruz, si estamos en esa cruz cada día, por eso decía Lucas, ¿no? Niéguese, coja su cruz y sígame. Si estamos en esa dirección, siempre la fuente de poder estará sobre nuestra vida, no porque nosotros tengamos power o poder, sino porque Dios, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, va a trascender sobre nuestra humanidad, va a transformar nuestra alma, transfigurar nuestro cuerpo. No es que le va a hacer un cuerpo diferente, sino que a su cuerpo le va a dar brillo, a su cuerpo le va a dar salud, a su cuerpo le va a dar felicidad, alegría, y eso se va a notar. Quien sea, cuando sea donde sea, le va a ver algo diferente. Entonces, ahí es donde Satanás es derrotado. Cuando vamos a la cruz, el Espíritu Santo obra en nosotros. Es el milagro más poderoso. Ese milagro ha de traer como consecuencia todos los demás milagros, porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, añadido será, ¿verdad? Todo lo demás será consecuencia. Entonces, si nosotros conseguimos estar en la cruz, el reino va a estar en nosotros. Satanás no podrá tocarnos, y como consecuencia de estar en el reino habrá salud. Aunque habrá un día que habrá que partir de manera natural, pero no como consecuencia de una maldición, no como consecuencia de una maldición, sino como consecuencia del tiempo que tenemos que estar aquí, porque tenemos un tiempo, ¿no? Lo suscribo. Entonces, ahí está la fuente de poder. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Amén.
Nosotros, cuando Cristo muere en la cruz, nosotros cuando recibimos, morimos con Cristo en la cruz, ¿verdad? Con Cristo nos llevamos, Cristo murió para llevarse nuestra enfermedad, nuestra pobreza, nuestras dificultades, nuestras debilidades. Cuando nosotros morimos con Él, también vamos a resucitar con Él. ¡Aleluya! Nueva naturaleza, como Jesús, nueva naturaleza. Usted es un hombre nuevo, una mujer nueva. Somos nueva naturaleza. Y cuando tengamos que pasar dificultades como Job, las pasaremos, pero en una nueva naturaleza. No en las derrotas de Satanás sobre nosotros, sino, aunque pasemos dificultades siempre, pisando la cabeza, porque ese es su lugar de derrota. Decía que hay dos maneras de vivir el mensaje de la cruz. Hay una manera que es de manera carnal, de manera legalista. ¿Se recuerdan? Les dice algo la palabra fariseos, la palabra religiosos. Esa es una manera de vivir la cruz de Cristo, de manera carnal. El espíritu no ha empoderado todo su ser. La ha entendido con su inteligencia, con su habilidad académica. Ha entendido usted la palabra, la ha podido entender, pero en su inteligencia natural. Entonces usted vive la cruz de manera farisaica, de manera religiosa. Los domingos a las 12, los sábados a las 7, los miércoles oración, los niños no pueden subir al altar, mil cosas. Si soy dama no me puedo arreglar un poquito, tiene que ser lavado solamente, no puedo usar pantalón, tiene que ser la falda hasta aquí. Mil reglamentos que lo único que hacen es traer carga a la persona. Esa es una manera de vivir la cruz, de manera religiosa, farisaica, pero hay una segunda que es la que anhelamos, que es por la que todos los días estamos buscando de Dios. Y es una manera espiritual, por la fe, porque sabemos, aunque no vemos, sabemos que Dios está aquí y le sentimos, aunque no le vemos. Sabemos que el Espíritu Santo está sentado, que hay ángeles aquí con nosotros. Eso es por la fe. Y por la fe nos entregamos y decimos: Señor, gobierna mi vida, gobierna mis emociones, gobierna mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, mi inteligencia. Dirígeme. Para todo le preguntamos: Señor, ¿acepto este trabajo o no? Señor, voy a dejarlo. ¿Cómo lo ves? Tener una relación íntima y desde dentro de ti el Señor te va a hacer saber, o a veces audible, porque el Señor también es audible. Y la voz audible de Dios es una experiencia sin igual. No hay mayor experiencia que escucharle decir a Dios tu nombre. A mí me pasó una vez que estuve, no recuerdo si eran 3 o 4 días de ayuno, pero de ayuno, como dice en Isaías 58, o sea, me metí a la habitación y no salí de esa habitación en 3 días. No salí de la habitación durante 3 días, puse un cartel. Trabajaba yo en Paraguay de Jalapa y tenía un negocio, ¿no? Vivía con 4 personas más que trabajaban conmigo, personas que, por favor, no voy a atender ninguna llamada, salvo que sea del Señor. Y no me tocaba, no me decían nada, pedidos, nada. Ya saben que yo les había preparado, quiero estar 3 días como si no viviera con nadie. El último día escuché la voz de Dios que decía: David, David. Y eso fue, hermanos, yo me quería, no sé, desmayar, morir de emoción, porque yo creo que aquí hay más de un hermano que ha escuchado ya la voz audible. Y eso es, uno lo cuenta con emoción, pero es que la emoción ni siquiera es suficiente para poder escribir ese momento. ¿Amén? Entonces, sabemos que Cristo vino a la tierra a manifestar el Dios sobrenatural, como el ungido con poder, y lo hizo, como dijimos, de dos formas: con poder sobrenatural del Espíritu de Dios y con la fe. Ahora, la fe, hermanos, es el pasaporte para entrar a la dimensión espiritual. La fe es el pasaporte de lo sobrenatural, haciendo una comparación con la vida secular. Si usted quiere, está en España y quiere entrar en Estados Unidos, tiene que dar un pasaporte, ¿verdad? Tiene que tener una entrada
legal. La fe es el pasaporte de entrar a la dimensión espiritual. La fe es el pasaporte de vivir la obra de la cruz y de vivir el poder sobrenatural de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Oh Santo, te adoramos Señor, te adoramos, te bendecimos, te alabamos Padre, te glorificamos Señor mío. Los hermanos que saben el don de lenguas, yo les voy a pedir que oren en lenguas en esta noche. Amén. Los que saben orar en lenguas, saquen lenguas en este momento, porque estamos envueltos ahora mismo bajo el poder sobrenatural de Dios. Él está aquí. Espíritu Santo está sobre este lugar. Y nosotros, Padre Santo, nos aferramos a la obra de la cruz. Fuente de poder sobrenatural. Libera ahora toda enfermedad. Libera ahora, Espíritu Santo, todo pecado, toda pobreza. Libera ahora a canillejas de toda tiniebla que ha puesto el enemigo sobre este barrio, sobre esta ciudad. Espíritu Santo, llevamos a la cruz y resucitamos como naturaleza nueva. Aquel que tiene una enfermedad, que padezca de alguna enfermedad, ponga esa enfermedad en la cruz, póngala ahora. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre él ahora. Ahora, sobre esta persona que está enferma. Hay una persona que tiene enfermedad aquí. Hay una persona que no tiene salud. Hay una enfermedad crónica, no muy grave, pero es una enfermedad crónica. Oh Santo Padre, ven sobre él ahora. Ahora, llevamos esa enfermedad a la